alejado. Pues bueno, vamos hoy a dar el último tema de esta serie, Señales de los Últimos Tiempos, tema número 15, que le titulamos Exhortación a predicar su palabra. Vamos a estudiar la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Esa va a ser nuestro texto base. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. La segunda carta de Timoteo, mis hermanos, es probablemente la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y se le escribió a Timoteo, que era su hijo en la fe. Eso usted lo puede encontrar donde le llama así como un hijo de la fe. Le llama en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 2. ¿Verdad? Y era también su enviado personal, Timoteo. Y Pablo, mis hermanos, enviaba a Timoteo a las iglesias para que se ocupara de los problemas cuando él no podía ir personalmente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo sabe que su muerte está próxima y sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia, ¿sí? Imagínense, si en ese tiempo Pablo ya estaba preocupado, con mayor razón nosotros debemos estar preocupados por la apostasía que se está presentando dentro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, mis hermanos. Y en esta coyuntura se ve la necesidad, Pablo, de pasar este relevo, ¿verdad? De esta tarea a su amado hijo Timoteo, para que él siga desempeñando la tarea que hasta ese momento él había realizado como apóstol. Y una de las funciones más importantes que debería llevar a cabo Timoteo sería la de predicar la palabra, mis hermanos. Y esa misma tarea nosotros también tenemos, y más en estos últimos tiempos, tenemos esta importante labor, esta importante tarea de predicar, de ir y predicar el evangelio, porque esa misma tarea nos la dejó Jesucristo a nosotros. Todos sabemos que esa es la gran comisión, ¿sí o no? Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En 2 Timoteo 4:2, y ahí lo tiene, Pablo escribe lo siguiente. Le dice Pablo a Timoteo: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche ya por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque te hemos exaltado, te hemos glorificado, nos hemos gozado, Señor, en tu presencia adorándote, y hoy en este momento, Señor, disponemos todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo disponemos para recibir tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía, y queremos, Señor, que tu palabra caiga en esa tierra, Señor, que es nuestro corazón, para que dé fruto, esa semilla que quede plantada ahí, dé fruto, Señor, en su tiempo, al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno, Señor. Gracias te damos a ti por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Así que, mis hermanos, entonces comenzaremos con la exhortación que le hace Pablo a Timoteo de predicar la palabra frente a falsas doctrinas. Y esa misma exhortación, como le decía, es también para nosotros, esa misma exhortación, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, mis hermanos, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra, ¿sí? Y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo. ¿Y cuántos saben que estamos en los tiempos peligrosos? Estamos viendo, mis hermanos, es más, ahora ya hasta carne, no sé si ya supieron que va a haber carne sintética. Es más que ya estamos comiendo carne sintética, ¿no? Antes nos preocupaba comer carne de gato o de perro, ¿verdad? Pero ahora es carne sintética, hecha de células. Imagínense, mis hermanos, ahora el hombre se siente Dios, generando y creando cosas artificiales, que nada se van a comparar a lo que Dios hace, ¿verdad que no? Pero como hemos dicho, entonces, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esa tierra,
Y él tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia. Algunos estaban desviando de la fe, mis hermanos, de creer. Y en estas circunstancias, mis hermanos, Pablo hace diversos encargos a la fidelidad de su discípulo Timoteo. Y estos encargos, mis hermanos, también es a nosotros y también dependen de nuestra fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Amén. El primer punto que vamos a ver aquí, mis hermanos, de este encargo es la solemnidad, ¿verdad?, que hay en este encargo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, mis hermanos, cada vez que Pablo se refería a Timoteo, pues nosotros percibimos una relación muy familiar, ¿no? Como de padre a hijo, una relación afectuosa y hasta una relación de admiración. No sé si usted lo ha leído, lo ha notado. Sin embargo, mis hermanos, cuando ahora comienza esta exhortación, el apóstol Pablo utiliza un tono muy diferente que sugiere una profunda solemnidad. Y vea 2 Timoteo 4, versículo 1. Véalo usted ahí. Véalo usted ahí. Lo tiene, dice: te encarezco. Fíjese cómo se está dirigiendo Pablo con Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y esa misma acción o ese mismo encargo es también para nosotros, mis hermanos. El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigos. Dios y Jesucristo como testigos para hacer este cargo, mis hermanos. Este encargo que a continuación va a ser a Timoteo. Y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. El Señor va a venir y va a someter a prueba nuestro servicio, mis hermanos, nuestras vidas delante de Dios. Amén. Y dice aquí: viendo la forma en la que se hace el encargo, mis hermanos, podemos decir que viene cargado con todo peso de un juramento legal, porque le dice: te encargo delante de Dios y de Jesucristo. Es algo pesado, mis hermanos, hacer ese encargo. Y la idea sería algo así como que si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y Timoteo, mis hermanos, había sido puesto a prueba en muchas otras ocasiones, manifestando siempre una fidelidad admirable de Timoteo, porque por eso era el más ideal, el más apto, ¿verdad?, el que estaba acorde a lo que Pablo quería continuar. Timoteo era el único, el ideal para continuar esa tarea, este trabajo. ¿Cuántos son ideales para eso, trabajo? No se haga, levante su mano. Todos aquí debemos de tener esa misma aptitud, ¿verdad? Porque Jesucristo nos lo encargó. Entonces recordemos, mis hermanos, lo que Pablo le dijo, lo que Pablo dijo de él, ¿no?, de Timoteo, cuando iba a enviarlo a Filipos, por ejemplo. Mira, vaya ahí a Filipenses, dejando un apartado ahí en Timoteo, y vaya a Filipenses capítulo 2, verso 19. Filipenses 2:19. ¿Lo tiene? Dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese lo que está diciendo Pablo. No hay nadie que se interese por ustedes tanto como Timoteo. Timoteo es el único que está interesado en ustedes, filipenses. ¿Sí? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, los méritos de Timoteo. O sea, Timoteo tenía méritos para ser enviado, mis hermanos. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué tremendo, ¿no?
Qué maravilloso es esta relación, ¿no? Aún sin ser hijo, ¿sí? Era un hijo espiritual. Y versículo 23 dice: así que a este, es decir, a Timoteo, espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sí? La carrera espiritual, mis hermanos, de Timoteo había sido constante, la carrera espiritual, sin altibajos o crisis aparentes, ¿no? Que hicieran sospechar que fuera un hombre impredecible, ¿no? Que a veces sí, a veces no. No, él era de una sola pieza, Timoteo. Él no andaba con altibajos, que ahora sí voy, que no, así como Chapulín, ¿no? Sí voy, sí voy, pues ándale pues, ¿verdad? Y no se animaba a ir. No, decía yo voy, iba, ¿verdad? Era un hombre obediente, un hombre que amaba la obra de Cristo, un hombre que era obediente, ¿sí? Y valiente además. Por lo tanto, es muy probable que la razón por la que Pablo expresó este encargo de una forma tan solemne, mis hermanos, era porque en cierto sentido estaba designando a Timoteo como su sucesor en la obra del Señor. Era el sucesor, mis hermanos, ¿sí? Y esta carta, mis hermanos, serviría de documento oficial que lo acreditaría ante quienes lo pudieran dudar. Ya Pablo estaba diciendo: te encarezco delante del Señor, ¿verdad?, que tú continúes esta obra. Estaba sellando ahí la herencia, ¿no? Entonces notemos también, mis hermanos, otros detalles importantes que encontramos en este encargo. Pablo vivía con la esperanza puesta en el inminente regreso de Cristo a este mundo. Pablo lo esperaba, ¿verdad?, para reinar en él después de juzgar a todos los hombres. Y continúa diciendo el versículo 1, ¿verdad? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y es verdad, mis hermanos, es verdad que al presente Cristo está siendo rechazado, mis hermanos, por la mayoría de los hombres, ¿sí o no? Hoy en día lo vemos, donde quiera que vayas, Cristo es rechazado y sus seguidores por igual, ¿sí? A veces muchos, por no ser rechazados, por querer ser compatibles con los demás, algunos no dicen que son cristianos, ¿verdad?, y se comportan como los del mundo. Pero ¿qué dice la palabra que hemos estudiado en Romanos 12:1? Que no nos amoldemos, que no nos conformemos, que no nos hagamos conforme a este siglo, a este mundo, ¿sí? Y esto es la realidad, mis hermanos. Cristo está siendo rechazado por la mayoría de los hombres. Pero esta situación cambiará, mis hermanos, cuando Él regrese en poder y gran gloria. Y es muy probable, mis hermanos, que Pablo mencione este hecho en este contexto por varias razones. La primera razón es porque Timoteo no debía de perder de vista que todo nuestro servicio, mis hermanos, es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí?, quien va a examinarlo en un día futuro y lo recompensará como corresponda. El Señor va a examinar todo lo que tú haces, mi hermano, o dejaste de hacer. Él va a decir, ¿verdad? Dice la Escritura que toda palabra ociosa de nuestra boca aún será juzgada. Todo lo que hicimos y dejamos de hacer será juzgado, mis hermanos, ¿sí? Entonces, Él va a recompensar a cada uno según como corresponda, ¿sí? Segunda de Corintios, por favor, deje un apartado ahí. Y vaya a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda carta a los Corintios 5:10, ¿lo tiene? Porque es necesario, dice ahí, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y una vez más reiteramos lo que hemos dicho en temas anteriores, que vamos a estar delante de Cristo, que ahora va a llegar
como juez, mis hermanos. Ya no como Salvador, ahora va a venir como juez. Y Él va a venir a juzgar. Él va a estar sentado en el tribunal, sentado en su trono, en su silla, ¿verdad? Y Él va a tomar nota de lo que cada uno hizo en la tierra, mis hermanos. Y como lo dijimos la semana pasada, si lo recuerda, nosotros vamos a presentarnos, o la antepasada, no lo recuerdo bien, pero vamos a presentarnos delante del Señor y el Señor va a decir, a ver, fulano de tal, a ver, busquen su nombre. No, primero vas a ver toda tu vida, ¿verdad? Va a ser pasada como una película, así tu vida. Y después de que veas todo lo que hiciste en tu vida y dejaste de hacer, entonces van a decir, a ver, búscalo, ¿está anotado en el libro de la vida? Y van a decir ahí, si está o no está. Y si no está, bueno, ya sabe lo que sigue, ¿verdad? Y si está, también ya sabe lo que sigue. Por eso, mis hermanos, como dice aquí segunda carta a los Corintios 5:10, que nosotros compareceremos, mis hermanos, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese, qué tremendo. Es por eso que aún con mayor razón debemos de tener temor y temblor ante esto, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, es un estímulo más para aquellos que quieren servir al Señor con fidelidad. Y una seria advertencia para quienes son negligentes y descuidan su ministerio también. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro principal ministerio, mis hermanos? En casa. Pero también hay un ministerio que dice que somos reconciliadores, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos para reconciliar a aquellos que no se han reconciliado con Dios. Tenemos que reconciliarlos, tenemos que llevarlos a la reconciliación. ¿Sí? Y es importante notar, mis hermanos, con atención, que la responsabilidad final de un predicador no es ante una iglesia local o ante cualquier otro ser humano, sino ante el Señor. ¿Sí? Y usted ya debe estar pensando, entonces ya me salvé. El pastor va a ser juzgado por lo que él predique. Pero acuérdese que todos somos llamados a predicar. ¿Sí? Yo estoy aquí en un púlpito predicando, pero usted tiene que predicar allá afuera a todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Amén. Mire, vaya a 1 Corintios, por favor, capítulo 4, verso 4. 1 Corintios 4, verso 4. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Dice aquí, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El predicador, mis hermanos, no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de los oyentes, ¿sí? Sino de ser fiel a Dios, mis hermanos, en la predicación de su palabra. ¿Sí? Y esa es la única manera en la que podremos, mis hermanos, estar seguros de la aprobación divina. Amén. Y no debemos, mis hermanos, olvidar que alcanzar el éxito humano no implica necesariamente contar con el beneplácito de Dios. ¿Sí? Eso es humano, mis hermanos. Y viene asociado generalmente con el poder, con el prestigio, las riquezas, con cosas terrenales que se pueden llegar a alcanzar por medios pues poco honestos, mis hermanos. Pero la recompensa divina, mis hermanos, es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y solo esta recompensa está al alcance de aquellos que son fieles a Dios. ¿Sí? Sin importar cuán importantes hayan llegado a ser en este mundo, no importa qué tan importante hayas sido, eso no importa. Lo que importa es que tú hayas sido fiel delante de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, todo siervo del Señor debe mirar constantemente al retorno
glorioso de Cristo a este mundo. Todos tenemos que mirar, porque esto nos da esperanza, mis hermanos. Y esto es muy necesario porque cuando estamos inmersos en la dura batalla y sufrimos el desgaste que produce cada combate, mis hermanos, solo podremos seguir manteniéndonos en pie si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad de las alturas. Amén. Y solo esto nos puede animar, mis hermanos, adecuadamente a perseverar en un camino tan duro, mis hermanos. Y no podemos perder de vista que Él ha resucitado de los muertos y ha ascendido en gloria al cielo, donde volverá triunfante, mis hermanos, para dar la retribución de vida a cada hombre y para sentarse a reinar en el trono, mis hermanos, de David como su descendiente legítimo. Mire, vaya por favor a segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8. Vamos a leer el 8 al 9 y después nos brincamos al 13 de este mismo pasaje, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 8. ¿Lo tiene? Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 13, mis hermanos. Dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. ¿Se fija? Que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, vienen otras personas y Dios usa a esas personas para traer castigo a nosotros. ¿Sí sabía eso o no? Aquí lo dice, ¿verdad? Versículo 15 dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando nos olvidamos de esto, mis hermanos, el servicio cristiano se convierte en un servicio, en un ambiente hostil, y deja de tener sentido, mis hermanos, cuando nos olvidamos de todo esto. Y el sufrimiento que produce termina por derrotarnos, porque ¿cuántos saben que el servir al Señor pues tiene sus pruebas, ¿verdad? Tiene uno que pagar cierto precio para servir al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros, mis hermanos, nos olvidamos de todo lo que hizo Cristo y de la esperanza que tenemos en Él, este servicio se puede convertir en algo hostil, ¿no? Y deja de tener sentido para nosotros, ¿sí? Entonces podemos sentirnos derrotados, es decir, podemos frustrarnos, ¿sí? Por eso no debemos de olvidar, mis hermanos, que Cristo está sentado en el trono y tiene la última palabra, mis hermanos, sobre el destino de este mundo. Amén. Y en tercer lugar, mis hermanos, nos recuerda que el tiempo y las oportunidades para predicar el evangelio durarán hasta el momento de la venida de Cristo. Una vez que venga Cristo, ya no va a haber oportunidad de predicar el evangelio. Es más, ya nadie va a predicar el evangelio, ¿sí? Porque Cristo va a venir a juzgar a este mundo. Ahora, ¿cuál es el contenido del encargo, mis hermanos? ¿De cuál encargo? De predicar, ¿verdad?, la palabra. Pablo hace ahora la presentación de su encargo en el versículo 2 de segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Vaya ahí para que veamos el contenido del encargo, de este encargo de predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice aquí que prediques la palabra. Ese es el encargo, ¿no? Predicar la palabra.
Y empecemos a observar, mis hermanos, que lo que tenía que predicar es, ¿qué? La palabra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? Predicar la palabra. ¿A quién? A toda criatura. Ese fue el encargo que nos dejó también Jesucristo. ¿Sí o no? Y más ahora que estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. ¿Sí? Esto hace referencia a la escritura inspirada por Dios, ¿verdad? De predicar la palabra de 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Lo ha escuchado? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Tin, tin. ¿No? Es lo que dice 1 Timoteo 3:16, 17, ¿no? Entonces que como ya hemos visto, mis hermanos, no solo incluía escritos del Antiguo Testamento, sino que ahora había que añadir también la forma de las sanas palabras, mis hermanos, que Timoteo había oído del apóstol Pablo. Sí. Es interesante, mis hermanos, considerar este término que dice predicar. ¿Sí? Y se empleaba en la época del Imperio Romano, mis hermanos, para referirse a la labor del heraldo del emperador. ¿Cuántos saben que nosotros somos heraldos? Mire, ¿cuántos se acuerdan del periódico El Heraldo? Es más, creo que todavía circulaba por ahí. ¿Se acuerdan de ese periódico El Heraldo? ¿Y por qué era un periódico El Heraldo? ¿Por qué le pusieron así? Porque era el que anunciaba, porque era el que daba las noticias. Y nosotros somos heraldos, mis hermanos. Somos heraldos que damos la noticia, que damos la palabra que Dios ha depositado en nosotros. ¿Sí? Entonces, en aquella época, esta era la labor de predicar, era la labor del heraldo del emperador. Ese era el heraldo, así se le conocía. A alguien que daba, que voceaba, que daba el anuncio o lo que el emperador quería que se supiera, él iba y lo hablaba. ¿Sí? Entonces, el heraldo era quien proclamaba de manera pública, mis hermanos, y formal un mensaje de parte del emperador, ¿sí? Que debía de ser escuchado y además debía de ser obedecido en el caso de contener algún mandamiento. ¿Sí? La conclusión a la que Pablo quiere llegar es que el Rey del cielo, mis hermanos, ha encargado su palabra a los predicadores. ¿Cuántos predicadores hay aquí? ¿Nada más uno? ¿Cuántos predicadores hay aquí? Nadie quiere ser predicador, pero aunque no quiera, mis hermanos, ese encargo nos lo dejó Jesucristo a todos, queramos o no queramos. ¿Sí? Así que no nos podemos hacer a un lado, mis hermanos. Si usted es creyente, si usted es cristiano, usted tiene que hacer lo que Jesucristo le encargó, lo que el Rey de Reyes le encargó, que es ir y predicar el evangelio, ir y predicar la palabra. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, la palabra, el Rey del cielo nos ha encargado su palabra, ¿verdad? A nosotros los predicadores. Y estos, es decir, nosotros, mis hermanos, tenemos la obligación de proclamar a los hombres su palabra con toda autoridad y también con la máxima fidelidad, sin alterar nada, sin falsificar o inventar el mensaje. No tenemos que hacer nada de eso, mis hermanos. Tenemos que predicar la palabra tal como es. ¿Sí? Porque hoy en día tuercen las escrituras para conseguir lo que se quiere. Y eso, mis hermanos, tarde que temprano, esas personas van a tener juicio de lo que hicieron. ¿Sí? Por eso, con temor y temblor, mis hermanos, yo por eso predico la palabra. Trato de predicar lo más pura la palabra. ¿Sí? Y si no, pues ya sabe dónde puede ir y hablar. Y ¿sabe qué? Este pastor no está predicando la palabra. Y además está grabado, Qué bueno que se graba hoy en día todo esto, ¿no? Para que quede como prueba de si se predica o no la palabra, ¿verdad? Entonces, qué importante es recordar, mis hermanos, que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y sin ninguna duda, mis hermanos, esta es una necesidad suprema
hoy en nuestros días. Es una necesidad imperante, mis hermanos, de predicar la palabra. Esta es una necesidad. La palabra de la que se habla aquí, mis hermanos, es la Biblia. Tenemos que predicar la palabra, la verdad bíblica, mis hermanos. Y este debe de ser el contenido de la predicación. ¿Sí? Solamente Biblia, nada más. Los pastores principalmente tienen el mandato bíblico de predicar la palabra escrita por Dios. Principalmente los pastores. Y de ahí todos los demás. ¿Sí? Algunos se preguntarán, ¿cómo se puede aplicar esto al cristiano de a pie? Dicen, no, pues ¿cómo se puede aplicar todo esto, verdad? Que nosotros que no tenemos la oportunidad de predicar en un servicio en la iglesia, ¿cómo lo podemos hacer? Pues la respuesta, mis hermanos, parte de una correcta comprensión de la palabra que se traduce como predicar. ¿Sí? La palabra que se traduce como predicar es la palabra griega keiroxón. Esa es la palabra griega, keiroxón, con K, Y y Z, ¿no? Keiroxón. Parece nombre de medicina, ¿no? Keiroxón, que simplemente significa publicar o proclamar abiertamente. Eso significa. Predicar significa publicar o proclamar abiertamente. Eso significa predicar. ¿Sí? Y cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, no se presenta la idea de un escenario formal detrás de un púlpito o un servicio en la iglesia. No le está diciendo, mira, predica la palabra, reúnete a la gente y ármate una reunión, ponte un púlpito y ponte a predicar. Nunca le dijo eso. Nomás le dijo, predica la palabra. Y nosotros también se nos dice, predica la palabra. No necesitamos un púlpito, mis hermanos, para predicar la palabra. ¿Verdad que no? Tampoco connota un determinado estilo de discurso, ¿verdad? Tampoco le dice, mira, vas a predicar de esta manera. ¿Verdad que tampoco le está diciendo eso? Es una conversación normal. Predicar la palabra, mis hermanos, es una conversación normal. Sí. En el contexto de 2 de Timoteo, cualquier presentación de la verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, es predicación. Cualquier presentación de la verdad de la palabra de Dios es predicación. Por lo tanto, cualquier cristiano, levante su mano todos los cristianos, 1, 2, 3, levántela todos los que son cristianos. El Señor ya los vio. Todos los cristianos, mis hermanos, pueden y deben hacerlo, predicar la palabra, y más en estos últimos tiempos. ¿Sí? Y predicar o proclamar la palabra puede ocurrir en una conversación informal, por ejemplo, mientras se toma un café. Mientras usted está tomando un café con su compadre, con su primo, con su hermano, qué sé yo, ahí entre la familia, ¿verdad? Porque ya ve, pues aquí de repente se presta que pues hay familias que viven con otras familias, ¿no? Entonces pues hay que predicarles la palabra mientras se toma un café, ¿verdad? O quizás estás en una sesión informal de consejería también. Los padres pueden proclamar la palabra a sus hijos, ¿sí o no? Durante la cena, ¿no? En el jardín, cuando están ahí cortando el pasto, o en unas vacaciones en la playa. Puedes predicarle el evangelio, ¿sí o no? A tus hijos. La palabra, mis hermanos, se puede proclamar en la televisión también, ¿sí o no? En la radio, en el internet. La palabra puede ser proclamada a través de libros, de artículos de revistas y además también por correo electrónico. La palabra puede ser proclamada de muchas maneras, mis hermanos. Se puede proclamar la palabra a través de publicaciones en Facebook, pero úselo para eso, ¿verdad? No la use para otras cosas, para proclamar la palabra. O puede ser también subir sus tweets, ¿no? Para proclamar la palabra. Podemos proclamar la palabra a través de la música, ¿sí o no? Y a través del arte visual también. La palabra, mis hermanos, puede ser proclamada a través de una tarjeta de felicitación a un amigo enfermo. Una felicitación a alguien que está cumpliendo años. Llevada también una tarjeta a alguien que está enfermo, ¿sí? En el hospital. La palabra puede ser proclamada a través de una valla publicitaria, es decir, un anuncio
¿cómo se llaman esos anuncios? Que están en las avenidas, ¿verdad? Pero también se puede proclamar la palabra, mis hermanos, a través de una conversación telefónica. ¿Sí o no? La palabra, mis hermanos, puede ser proclamada por hombres, mujeres, niños de cualquier edad y condición. Todos podemos proclamar la palabra. Hay niños pequeños que proclaman la palabra en su salón con sus compañeros de clase. Sí. Y no les da vergüenza. Y a veces se burlan de ellos, pero ellos siguen proclamando la palabra. Sí. Tenemos que ser como los niños, mis hermanos, ¿verdad? Que no debemos debemos de ser valientes. Sí. Y sí, mis hermanos, la palabra puede y debe de ser proclamada cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? Para la adoración colectiva también. Ya sea que el pastor predique desde detrás de un púlpito o se siente detrás de una mesa, de un escritorio, ¿verdad? Como a veces aquí hacemos las clases, pues ponemos unas mesas y estamos en una mesa redonda dando la clase, ¿verdad? Entonces, de esa manera también podemos proclamar la palabra de Dios a otros en cualquier situación en la que nos encontremos, usando cualquier herramienta, mis hermanos, de comunicación que tengamos. Podemos proclamar la palabra en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y hoy en día tenemos más ventajas que antes. Pablo no tenía Facebook, Pablo no tenía correo electrónico, Pablo no tenía una página de internet, no había YouTube en aquel entonces. Y hoy, mis hermanos, tenemos muchas herramientas para proclamar con mayor facilidad la palabra. Amén. Predicar la palabra, mis hermanos, en 2 de Timoteo 4:2 significa simplemente comunicar la verdad de la palabra de Dios. Pero el poder y la eficacia del predicador no depende de que tenga una retórica persuasiva. De eso no depende, mis hermanos. No depende tampoco de su cultura, ¿verdad? O de sus estudios, o de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras. No depende de eso, mis hermanos, sino lo único que debemos de hacer es predicar la palabra inspirada por Dios. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso Pablo le estaba exhortando a Timoteo: predica la palabra. ¿Y cuándo debe de cumplirse ese encargo? ¿Cuándo? Timoteo debía de estar listo para predicar en cualquier momento, mis hermanos, porque continúa diciendo el versículo 2 que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Instar, esta palabra instar significa pedir con insistencia que se haga algo o urgir la pronta ejecución de una cosa. Entonces Pablo le estaba diciendo: yo te urjo, ¿verdad? O te pido con insistencia que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y esto implica, mis hermanos, estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades, sin considerar que otros no le pudiera parecer, por ejemplo, que el momento sea oportuno, ¿no? Tenemos que aprovechar las oportunidades, pero que sean oportunas para poder predicar el evangelio. Amén. De hecho, quien espera hasta que la ocasión parezca completamente favorable, por eso dice que a tiempo o fuera de tiempo. Pero si nosotros nos esperamos a que el tiempo sea favorable, mis hermanos, para predicar el evangelio, pues nunca lo vamos a encontrar. No, ahorita no, porque hay mucha gente. ¿Verdad? Deja que haya menos gente. No, y la gente pasa y pasa y pasa. Ay, ya que se vaya la gente. No, pues vete en la madrugada y no va a haber nada de gente. ¿Ah? Y ahí sí vas a poder hacerlo. ¿Sí? Con esto Pablo, mis hermanos, da a entender que el predicador encontrará con frecuencia cierto rechazo a escuchar la palabra. ¿A cuántos les ha pasado? Que tú quieres compartir la palabra o compartes la palabra e inmediatamente te rechazan. ¿Sí o no? Te rechazan. Pero el siervo del Señor debe de ser constante en ello, aunque te rechacen. ¿Sí? Sin ceder ante la presión que el mundo pueda colocar, mis hermanos.
Por supuesto, esto no quita que la predicación siempre debe de ser llevada a cabo con corrección y formalidad. Amén. ¿Cómo debe de desarrollarse el encargo? ¿Cómo debe de desarrollarse este encargo, mis hermanos? La predicación de la palabra debe de ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en la persona. De ahí las siguientes exhortaciones que vienen ahí en el versículo que estamos leyendo, que dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y notemos, mis hermanos, que dos de ellas son negativas y solo la tercera es positiva. La primera es redarguye. ¿Qué significa esta palabra redarguye? Viene de una palabra griega que significa elenco, así se dice, que significa convencer, dejar convicto, redarguir, reprender. Eso significa, mis hermanos, la palabra redarguye. Se traduce cuando son puestas en evidencia de todas las cosas por la luz, donde el sentido es el de denunciar más que el de reprender. Es decir, que tenemos que denunciar. ¿Sí? Efesios 5:13, vea lo que dice ahí con respecto a esta palabra. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios manifiesta todo, mis hermanos. Cuando la luz alumbra los lugares donde no había oscuridad, se ve hasta lo que no, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, nosotros, mis hermanos, estamos para denunciar. Y eso no significa que estamos juzgando, porque de repente van a decir, no, es que tú me estás juzgando. No te estoy juzgando, estoy denunciando que estás en pecado. ¿Sí? Y una de las finalidades del predicador, mis hermanos, tiene que ser la de corregir aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente. ¿Cuántas veces criticaron al pastor Chuy, por ejemplo, por denunciar? Y decían, no, es que les está juzgando. Pero no estaba juzgando, estaba denunciando a aquellos que predicaban falsas doctrinas. ¿Sí o no? Entonces, tenemos nosotros que corregir aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente, para lo que primero tendrá que convencer por medio de la palabra. Tenemos que convencer a la gente. Por nosotros no, la palabra. ¿Sí? ¿Quién convence? El Espíritu, ¿no? Si tú estás lleno del Espíritu y lleno de la palabra, el Espíritu Santo va a tomar depósito de lo que hay en tu corazón y por lo tanto vas a empezar a hablar la palabra. Y la palabra que tú eres usado por el Espíritu y la palabra que está ahí en ese depósito que es tu corazón, va a dar ese efecto, mis hermanos, de convencer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Convence, ¿no? ¿De qué? De pecado, de juicio y de justicia. Entonces el que convence no somos nosotros, es el Espíritu. ¿Sí? Entonces luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio en su forma de pensar también. ¿Sí? Esa es la palabra redarguir. Ahora dice la palabra reprende, dice. Es una palabra que se encuentra, mis hermanos, en muchas traducciones de la Biblia. ¿Sí? Es una palabra del griego que es la palabra kataginosko, con doble K, con K, ta, G, kataginosko, con K al final, ¿no? También, y acento en la O última, que significa censurar. Reprender significa censurar, mis hermanos. Significa corregir o instruir también. Es un término usado para describir las acciones de los padres, de los líderes, profesores y otros guías espirituales. Y en la Biblia, mis hermanos, la palabra se usa para referirse a la disciplina espiritual, la instrucción, la enseñanza y la corrección. ¿Sí? Se trata, mis hermanos, de una forma de disciplina espiritual que se usa para corregir el comportamiento y guiar a otros hacia una vida más piadosa.
Y esto se hace, mis hermanos, con amor y compasión. Amor y compasión, no con pasión, no. Compasión, compasión. Para ayudar a otros a comprender sus errores y cambiar su comportamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Ayudar a otros, mis hermanos, a comprender sus errores y cambiar su comportamiento. Por eso debemos de reprender, mis hermanos. Se trata de una forma de disciplina espiritual que se usa para corregir el comportamiento y guiar a otros hacia una vida más piadosa. Amén. Entonces, como vemos, mis hermanos, el predicador debe de enfrentar el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra. ¿Sí? Si alguien viene y te quiere reprender, pero nomás te dice palabras y no usa la Biblia, no, tienes que usar la Biblia, no tus palabras. Para reprender a alguien que está en pecado, tienes que agarrar la Biblia, a la luz de la Biblia, y mostrarle, decirle, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto y esto. Y si aún así no hace caso, bueno, pues ya de ti no depende, ¿no? Ya depende del Señor lo que tenga que hacer. Entonces, de ninguna manera, mis hermanos, se puede reducir su gravedad o ignorarlo, el pecado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esta es una de las tareas más difíciles, mis hermanos, y peor vistas que el predicador tiene que enfrentar. ¿Cuál? La de reprender, redarguir. A nadie le gusta eso. Si tú llegas y quieres reprender, no. Y a la luz de la Escritura, y no los puedes sacar de ahí. Y eso, mis hermanos, es lo más difícil, ¿no? La siguiente palabra dice exhorta. El término exhortación proviene del griego paraklesis. ¿Ha escuchado esa palabra? Paracleto, el paracleto, paraklesis. ¿Ha escuchado esa palabra? Entonces, exhortar es una palabra griega paraklesis, que se puede traducir como llamamiento o consolación. Eso significa exhortar, es consolar. Es incitar a alguien con palabras, con razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. ¿Sí? Entonces, junto con la reprensión, mis hermanos, es necesaria la exhortación, lo que implica, mis hermanos, entonces colocarse al lado de la persona para animarle y alentarle, amonestarle con el fin de que siga el camino correcto. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es el paracleto de Dios. ¿Sabía? Que Él se pone a un costado de nosotros para alentarnos, para amonestarnos, para animarnos a que debemos de seguir el camino correcto. Y esa es la misma labor que nosotros tenemos que hacer. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, deben de ser hechas como, ahí dice la Escritura, ¿qué dice? Con paciencia y doctrina. Más paciencia, no, paciencia y doctrina ambas, ¿no? Y la verdad se necesita mucha paciencia, ¿sí o no? Porque estás predíquele y estás predique y predique y predique y no se convierten, ¿verdad? Estás compartiendo la palabra y parece que no pasa nada, ¿verdad? Y se necesita mucha paciencia para eso y doctrina. Por un lado, mis hermanos, será necesario no impacientarse o enojarse con aquellos a los que se trata de corregir, ¿sí? Porque acalorarse, mis hermanos, mostrarse áspero o impetuoso hará que todos nuestros esfuerzos sean infructuosos, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:25, por favor. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre, ¿qué? Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y por otro lado, mis hermanos, para ser realmente útiles, tendremos que fundamentar nuestra corrección con la instrucción sana de la palabra. Amén. Porque de todo modo, o de otro modo más bien, de otro modo no tendrán ningún peso y rápidamente será olvidado. La palabra de Dios, esas penetran, mis hermanos. Esas se quedan ahí. Si usted llega con la palabra,
Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué debe de cumplirse con este encargo? ¿Por qué? ¿Por qué debe de cumplirse con este encargo? Pablo, mis hermanos, va a explicar a continuación cuál era la razón por la que estaba haciendo este encargo tan solemne a Timoteo. Ve al versículo 3 de 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No le da miedo esto? Esto ya lo estamos viendo, ¿eh? En este caso, mis hermanos, el apóstol no se centra principalmente en los falsos maestros, sino en los propios creyentes, ¿sí? Pablo veía, mis hermanos, con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina, mis hermanos, dentro de la iglesia, lo que aumentaría el crecimiento de la cristiandad profesante. Hoy en día las iglesias están llenas, mis hermanos, de solamente cristianos profesantes, ¿sí? Que profesan ser cristianos, pero que con su vida dicen otra cosa. Hay muy pocos que son discípulos de verdad. Discípulos de verdad, mis hermanos, son pocos. Entonces esto aumenta esto, ¿sí? La cristiandad solamente que profesa, y ya no son discípulos verdaderos. Pablo hace este diagnóstico después de haber analizado los siguientes síntomas. Vamos a ver cuáles son estos síntomas, mis hermanos. Dice que no sufrirán la sana doctrina. El verbo traducido, mis hermanos, por sufrir, sugiere la idea de mantenerse derecho o firme contra una cosa, ¿sí? Yo a veces quiero mantenerme derecho y firme y no puedo, porque está aquí muy bajito. Y a veces estoy aquí jorobado. Pero en este contexto, mis hermanos, implica la negación a adaptarse a la sana palabra de Dios, ¿sí? Pablo, mis hermanos, está anunciando con claridad que vendría tiempo cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina. Y a medida que la historia avanza, mis hermanos, hacia su consumación, esta situación se hace peor. Hoy en día hay muchas iglesias, mis hermanos, y dentro de las iglesias, aunque se predica la sana doctrina, que hay personas que no toleran la sana doctrina. No la toleran. Y esto se debe fundamentalmente, mis hermanos, a que las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y formas de pensar de las personas. Por eso no la toleran. Porque la palabra dice: ay, no, eso no, está muy exagerado eso. Comienzan a decir, ¿verdad? Y ese tiempo, mis hermanos, ha llegado hasta nosotros, ¿sí? Fíjense, Pablo desde cuándo lo estaba diciendo. Y ese tiempo ha llegado hoy. Los últimos tiempos está lleno de eso. Muchos de los que asisten a las iglesias en el día de hoy, mis hermanos, no quieren doctrina, no la quieren, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos, vacíos de contenido doctrinal. Con demasiada frecuencia, mis hermanos, la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores, que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades religiosas. ¿Usted conoce la iglesia que está allá en el condado de Riverside? De un predicador muy famoso que es de Argentina. Se le considera una celebridad religiosa, mis hermanos. Y es famoso, invita a famosos, invitó a Cristian Castro, invita a artistas, a Maradona, no sé, ¿quién más invita? Invita a tanta gente y hace un show, ¿sí? Y eso a la gente le fascina. Ahora, ¿a quién nos vas a traer? No, les vamos a traer a Janet. ¿A Janet? Ay, no, Janet predica bien, no, luego nos regaña. ¿Por qué van a traer a Janet? No, tráiganse a un artista. ¿Ah? Así son las iglesias hoy en día. Quieren
lo que ellos quieren. Y el predicador, el pastor, está bien, lo que ustedes digan, para tenerlos contentos y que no se vayan los hermanitos, pobrecitos. Hay que mantenerlos contentos. No hay que predicarles tan fuerte, porque se van a ofender. Y luego, ¿qué tal si se van? No, la iglesia se va a quedar sola. Por eso predican y hacen lo que quieren. Y la gente pues sigue como está. ¿Sí? Timoteo, mis hermanos, y también todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho, mis hermanos, y ser más celosos en defender, perseverar y predicar la palabra, mis hermanos, con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. ¿Sí o no? Sí. Y luego aquí está la siguiente cualidad, mis hermanos, el siguiente síntoma. ¿Cuál es el siguiente síntoma? Teniendo comezón de oír. ¿Sí? ¿Qué es esto, mis hermanos? La expresión señala al insensate, o más bien al insatisfecho. La expresión señala al insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo. ¿Cuántos quieren algo nuevo? Ya no predica la palabra, ya algo nuevo. Es que eso ya palabra ya es muy antiguo. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios será antigua, pero no anticuada? La palabra de Dios es antigua, sí, pero jamás será anticuada, mis hermanos. O sea, la palabra de Dios sigue actual, vigente hasta el día de hoy. Esa no cambia. El mundo pasa, ¿verdad? Dice, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Esas permanecen para siempre, las palabras, mis hermanos. Pero si tú quieres oír algo nuevo, este no es el lugar, ¿verdad? Aquí vamos a predicar la palabra, mis hermanos. Amén. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, mis hermanos, ¿verdad? La expresión entonces esta de teniendo comezón de oír es porque quieren escuchar algo nuevo, algo diferente y sensacional que se ajuste a sus propios gustos. ¿Sí? Eso es tener comezón de oír. ¿Sí? Algo parecido les ocurría también a los griegos de Atenas. ¿Cuántos lo recuerdan? Que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se acuerda? Mire, vaya a Hechos 17, 19, por favor. Hechos 19, perdón. El libro de los Hechos 17, 19. ¿Lo tiene? Ya casi nos vamos a cenar, hermanos, pero ahorita nos estamos aventando un manjar. Hechos 17, 19. ¿Lo tiene? Dice, y tomándole, ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? Le trajeron al Areópago, o sea, al teatro, para que predicara, dice, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque querían oír cosas nuevas, los griegos. ¿Cuántos griegos hay? No se crea. Versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y luego dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Tenían comezón, mis hermanos, de oír. Eso es lo que significa tener comezón de oír. Queremos escuchar algo nuevo. ¿Sí? Pero tan pronto como habían escuchado la última novedad y habían jugueteado un poco con esa novedad, la desechaban como anticuada y buscaban otra nueva. Así que nunca estaban contentos, mis hermanos. Y así estamos hoy en día. Otro nuevo. Ya trajiste a Cristian Castro, ahora trae a otro. Ya lo que no se repita. ¿verdad? Y algo así ocurre también en nuestro tiempo, mis hermanos. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo, porque esto es un signo de modernidad. Sí, pero todo aquello que se aparte de la palabra pronto dejará insatisfecho al hombre, mis hermanos. Vamos a ver otra, ¿cómo se dice? Otra carencia, ¿no? Que les dije síntoma. Otro síntoma, mis hermanos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo triste, mis hermanos,
es que no están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra. Eso es lo triste. Sino que lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos, que le hagan sentirse bien, que justifiquen o pasen por alto sus pecados. No, el Señor es bueno, Él va a perdonar tu pecado de infidelidad. No te preocupes, tú puedes seguir viendo pornografía, el Señor perdona tus pecados presentes, pasados y futuros. No, hermano, ¿cuándo les redarguyes en el corazón? Si nomás les estás sobando el lomo, tienes que reprender con la palabra, redarguir, instruir, exhortar. Y no nomás en el púlpito, mis hermanos. Donde vayamos, donde estemos, nos vamos a enfrentar con lobos. Pero muchos no queremos sufrir las consecuencias. Es por eso que mejor permanecemos callados. De verdad, se lo digo. Pero hoy en día tenemos que predicar la palabra. Ya estamos en los últimos tiempos. El tiempo se está agotando. El tiempo se está acabando. ¿Qué estamos haciendo? Como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, algo parecido de lo que estamos viendo a lo que el profeta Isaías denunció en su tiempo, ¿verdad? Eso fue algo parecido. Mire, vaya a Isaías 30, dejando un apartado ahí. Isaías 30, por favor, versículo 9. Isaías 39, ahí aparece. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Versículo 10 dice, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagueñas, o sea, cosas que nos agraden. Profetiza mentiras, es lo que decían, fíjense. Versículo 11 dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y hoy en día, mis hermanos, hay iglesias donde eso es lo que quieren. No nos hables de la palabra, no nos exhortes, no nos salgas con esas cosas. Mejor dinos que nos podemos disfrazar en Halloween. Es que disfrazándonos vamos a ganar para Cristo almas. ¿Eso nos mandó Cristo a hacer? ¿Verdad que no? Y luego dicen, no, es que ustedes juzgan. No, estamos denunciando. Estamos denunciando que estás actuando fuera de la palabra. Y muchos predicadores de nuestro tiempo, mis hermanos, se amontonan para ganar popularidad. ¿Sí? Dale like, inscríbete, ¿no? ¿Qué dice? Suscríbete y dale like, dale a la campanita, no lo olvides. Y dile a otros hermanos que para que escuchen más, porque quieren hacerse famosos. ¿Sí? Entonces se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Es verdad, mis hermanos. Siempre vas a encontrar, si tú quieres adorar un becerro, vas a encontrar siempre quien te lo fabrique, quien te lo haga para que lo adores. Y estas, mis hermanos, son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios y su palabra para predicar lo que demandan sus oyentes. ¿De qué quieren que les predique, hermanos, el mañana? Digo, el domingo. ¿De qué quieren que les predique? A ver, ¿quién dice? Sí, la palabra, ¿verdad? Es lo que tenemos que predicar. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al evangelio, sino por su habilidad para halagar los oídos de la gente. Hoy en día se escogen, ya no son llamados, ahora son metiches. No, ahora no son llamados, ahora es gente que escogen, que saben, esta gente va a jalar gente, va a jalar masas y va a generar dinero. Es lo que quieren hoy en día. En lugar de redarguir, reprender y exhortar,
conforme a la palabra, usan la predicación para complacer a sus oyentes. Saben que el hombre caído siempre prefiere una doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados y errores sin que nadie le incomode. Y lo más triste de esto, mis hermanos, es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de las iglesias. Es lo que veía el apóstol. Y en nuestros días, mis hermanos, comprobamos que tenía toda la razón. ¿Sí o no? Hoy muchas personas se agolpan ante predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen la salvación eterna sin aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Y alimentan los egos de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien, que al fin y al cabo pues es la razón por la que van a las iglesias. ¿Cuántos dicen? Dime, si usted quiere saber, yo le paso de domicilios de algunas donde puede ir a iglesias de ese tipo. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad, mis hermanos, o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Y luego dice ahí que apartarán, continuando con el versículo 4, dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando una persona, mis hermanos, no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica y es extraviada esta persona fácilmente por el error. Mire, vaya a Segunda de Tesalonicenses, dejando un apartado ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8. Si no lo encuentras rápido, ya aparece en la pantalla, yo se lo leo por falta del tiempo. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese, esos que rechazan el evangelio, que rechazan la sana doctrina, esos que tienen comezón de oír, son los primeros que van a caer en las garras del anticristo, mis hermanos. Versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es absurdo, mis hermanos, pero cambian la verdad de Dios por mitos y por fábulas, que son producto de la imaginación humana. ¿Sí? Y es imposible edificar una vida sana sobre estas arenas movedizas, mis hermanos. ¿Qué decía Mateo? ¿Qué dijo Jesús allí en Mateo 26? Yo se lo leo rápidamente. Dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pero esto es algo, mis hermanos, que se llega cuando no se quiere agradar a Dios y se rechaza la sana doctrina. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Ahora, ¿con qué actitud debemos de cumplir este encargo? ¿Con qué actitud? ¿Cuál encargo? Predicar la palabra. ¿Con qué actitud? Vea el versículo 5. ¿Con qué actitud debemos de cumplir este encargo? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Dice, pero tú sé sobrio en todo. Y esta palabra sobrio, nefalios, significa sobrio con referencia a la bebida, es decir, no borracho, pero la forma verbal nefo solo se usa en el Nuevo Testamento en sentido figurado de ser juicioso y tener dominio propio, lo cual casi equivale a ekatreia, ¿sí? Dominio propio, que se usa por ahí en la primera de Pedro, donde dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Así que debemos de ser sobrios. Porque ¿cómo ve a alguien que no está sobrio, que está tomado?
No es alguien que está en su sano juicio, ¿verdad? Claro que no. No es alguien que tiene dominio propio de sí. Dice cosas que, incoherencias, ¿verdad? Incoherentes. Y hace cosas que dices tú, ay. Y luego después le platicas y dice, ¿a poco todo eso hice? Pues eso y más. ¿Verdad? Por eso dice que debemos ser sobrios en todo, mis hermanos. La palabra empleada expresa la idea de ser libre de las influencias de agentes embriagantes. Y en este contexto que estamos leyendo, mis hermanos, sugiere que Timoteo debía de mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas de aquellos que tenían deseos mórbidos por lo sensacional y que se apartaban de la verdad. En contraste, mis hermanos, debería llevar a cabo una enseñanza equilibrada, Timoteo, de toda la palabra de Dios. Exhortaciones similares las podemos encontrar en otras partes. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, rápidamente, ya estamos por terminar, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6 al 8, vamos a leer. Primera carta a los tesalonicenses, ¿lo tiene? Dice, por tanto, dice, no durmamos. Dile al que tienes a tu lado, no me voy a dormir. No, dígale, no, como que no te duermas, dígale, no me voy a dormir. Dígale, no me voy a dormir. Por tanto, no durmamos, dice, ¿verdad? Como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, ¿cuántos son del día? Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria a Dios. Pensé que le iba a dar emoción, hermano. Y luego, ¿de qué otra manera tenemos que, de qué otra forma o qué otra actitud debemos de cumplir este encargo? Dice, soporta las aflicciones. Tenemos que soportar las aflicciones. Y esta es una palabra griega, anejomai, la palabra soportar, anejomai, que significa sostenerse uno mismo en contra de, o es decir, figuradamente soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Todo eso significa soportar, mis hermanos. Y vuelve a repetir la misma idea ya expresada en 2 de Timoteo 1:8, yo se lo leo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 2 de Timoteo 2:8, mis hermanos. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ay, no, yo no quiero sufrir. Ay, yo no quiero que me digan el aleluyo. Ay, yo no quiero que me maltraten. Sufra penalidades, mis hermanos, por amor de aquellos. Sí, como dice aquí, amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Amén. Entonces, esto es así, mis hermanos. Siempre que se predica fielmente la sana doctrina, en lugar de halagar los oídos de los oyentes, no existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. Mire, predicar la sana doctrina cuesta, mis hermanos. Es más, las iglesias son las menos llenas, son las que menos miembros tienen. Pero donde no se predica la sana doctrina están, pero abundante, mis hermanos, llenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí les rascan el oído. ¿Sí? Entonces Pablo estaba convencido de ello, mis hermanos, aunque él mismo había sufrido mucho por ser un predicador fiel. ¿Sí? Y luego otra actitud que debemos de tener es hacer la obra de evangelista. Timoteo, mis hermanos, había acompañado a Pablo en su predicación del evangelio, así como en su ministerio de enseñanza. Por lo tanto, mis hermanos, exactamente a lo que el apóstol se estaba refiriendo con esta
exhortación era esta, ¿no? Nosotros también, mis hermanos, lo podemos descubrir leyendo la información que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde han quedado recogidos o grabados sus viajes, ¿verdad? Misioneros, y la forma en la que Pablo predicaba el evangelio en las nuevas ciudades a las que él llegaba, con la intención de formar iglesias locales, mis hermanos. Y a esto es a lo que se refiere el don de evangelista, que encontramos también en Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y todo para qué? Para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, Timoteo no debía centrarse exclusivamente en enseñar la palabra a los creyentes. No debía de centrarse en enseñar la palabra a los creyentes, mis hermanos, no, sino que tendría que alcanzar a los incrédulos con la finalidad de extender el reino de Dios, mis hermanos, por medio de la formación de nuevas iglesias en el área donde todavía no existieran. Eso era para Timoteo, ¿verdad? Y nada debía distraerlo en esa tarea fundamental. Y otro, mis hermanos, decía: cumple tu ministerio, cúmplelo. Y el Señor te dice: cumple tu ministerio, cúmplelo. La palabra griega para ministerio se refiere a servicio. Cumple tu servicio. Por lo tanto, Pablo está exhortando a Timoteo para que acabe todo el servicio que le ha sido encomendado y dedicando sus mejores talentos, no deje nada sin hacer. Así que tenemos que dedicarnos, mis hermanos, al Señor. Ya para concluir, mis hermanos, se vayan a dormir y a cenar y todo lo demás. Por supuesto, nuestras vidas nunca deben quitarle importancia a la palabra de Dios y a nuestro mensaje, ¿sí? De hecho, el cristiano está llamado a vivir de tal manera que haga que el evangelio sea agradable. Eso es lo que dice Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y no obstante, mis hermanos, en última instancia, si la palabra de Dios ha de ser proclamada, debemos utilizar las palabras. Y mire, ya para concluir y cerrar el contexto, porque Pablo estaba ya encareciéndole a Timoteo que predicara la palabra. Vemos aquí el final de lo que dice Pablo a Timoteo. En los versículos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? El Señor viene pronto, mis hermanos, y Él viene con su galardón, ¿sí? ¿Cuántos lo están esperando? Póngase de pie, mis hermanos, por favor. La razón para todas estas exhortaciones, mis hermanos, que leímos, era la inminente partida del apóstol. Todas estas exhortaciones, mis hermanos, que leímos, todas estas exhortaciones que estuvimos estudiando, la razón era esta: porque el apóstol Pablo estaba a punto de partir, a punto de dejar este planeta, este mundo, porque él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo, mis hermanos, estaba llegando al final de su ministerio, pero por muchos años, mis hermanos, Pablo, su ejemplo había servido de inspiración a Timoteo. Nosotros estamos dando ejemplo. Nuestro ejemplo es de inspiración para otros. Pero ahora, mis hermanos, tendría que ser él, Timoteo, quien tomara el relevo y diera el ejemplo a otros, perseverando hasta el final. El Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos. Tenemos que fructificar, mis hermanos, porque eso es lo que
El Señor nos ha mandado también a dar fruto. Dice el Señor, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Y separados de mí nada pueden hacer, pero el que permanece en mí, dice el Señor, lleva mucho fruto. Y el Señor buscó fruto en la higuera y no lo encontró. Y dice en las Escrituras que maldijo la higuera y la higuera se secó. ¿Por qué? Porque no encontró fruto. Y el Señor quiere que vayamos y demos fruto, mis hermanos. Y ahora nosotros, mis hermanos, tenemos que continuar con esta labor importante de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. A todo aquel que no ha oído ni conocido a nuestro Dios, porque Él está cerca y viene por los suyos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Esta palabra, Señor, al menos a mí, me confronta, me exhorta, me redarguye a predicar tu palabra, a hacer la labor a la cual tú nos has encomendado, a la cual tú nos has llamado, que es ir y predicar a toda criatura todas las enseñanzas que tú nos diste, Señor. Y dice tu palabra, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Quién irá si no hay quien vaya? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra del Señor. Y Señor, yo quiero tomar con seriedad esta labor a la cual tú nos has encomendado. Y así como Pablo, que estaba encargándole a Timoteo porque ya estaba por partir, porque él sabía que él aprovechó bien el tiempo, y como él ya sabía que iba a partir, iba a morir, dejó esta tarea importante encargada a Timoteo. Y nosotros, Señor, de la misma manera también queremos tomar con responsabilidad esa tarea de predicar tu palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de exhortar, de animar, con toda paciencia y doctrina, no importando el precio que tengamos que pagar, Señor. Si nosotros somos discípulos verdaderos, nosotros pagaremos el precio, porque tú dijiste, si los rechazan a alguno de ustedes, no lo hacen a ustedes, me rechazan a mí. Así que con esa fe, Señor, y con esa confianza, nosotros iremos y compartiremos de tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén.